Muy buenas tardes, amigas y amigos de EN Televisión y su programa Al Punto. Como cada sábado, estamos aquí para compartir con ustedes nuestras ideas, nuestras posiciones y hablar de los temas principales que vive nuestra nación en estos momentos. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, Tomás Aquino Méndez, esa voz que nunca se olvida, desde la redacción del periódico El Caribe, el Listín Diario, tan dominicano como tú. Sí, es así. Bueno, entrando de lleno inmediatamente en nuestro espacio, qué semana como más complicada, trágica, sangrienta la que está terminando. Ese hecho acontecido en Bonao, donde Julio Campuzano dio muerte a 3 personas, luego hirió a 3 más, incluyendo a un hijo suyo. Ese otro hecho sucedido en Elías Piña en el día de ayer. Y dijo que le faltaba una. Le faltaba una. En Elías Piña en el día de ayer, otra tragedia, 3 muertos más. Un alcalde, me parece, una comunidad rural también, incluyendo a un niño, asesinó. Otro hecho trágico en el Nuevo Jerusalén, en Santo Domingo Este. Una pareja, un señor ahí tal vez celoso, mató a la esposa, se mató él. Otra tragedia en San Pedro de Macorís, donde una señora mató a su compañero. Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Como diría la vieja mía, el diablo está suelto, ¿qué es lo que está pasando? Mire, de todos estos hechos, el que más me ha llegado, el que más me conmueve es el del sector de Jerusalén. Una pareja joven, él apenas 44 años de edad, la señora 34 años, pero ocurrió en la madrugada, parece, quien encontró los cadáveres. Hoy un niño de apenas 7 años de edad, hijo de ambos, encontró ese episodio. Ese niño nunca podrá borrar de su memoria esas imágenes que presenció ahí, y que de eso es que justamente los padres, las madres deben tratar de cuidarse. ¿Por qué? Porque ya él no está, el papá no está, ni la mamá va a estar, pero el niño seguirá estando. Entonces esas imágenes, ese impacto psicológico, ese daño psicológico, ese niño tiene que ser asistido psicológicamente por un psiquiatra, un psicólogo, un profesional de la salud, para evitar o reducir, no evitarla, porque no se van a evitar, reducir las secuelas de esta escena que presenció el niño. Ahí es que entra a hacer realidad lo que tanto se habla, tanto se dice: la solidaridad, el apoyo, la salud mental, que cuando suceden hechos como estos, los funcionarios, la primera dama, las autoridades de salud, hablan de que no, que tolerancia cero para los feminicidios, que se va a proteger a la mujer, pero cuando pasan estos hechos, esos niños que quedan necesitan que se haga realidad ese compromiso que se asume públicamente, pero que en la práctica no se ejecuta. No se ejecuta. ¿Quién va a quedar bajo la tutela de estos niños? O la familia del padre o la familia de la madre. Por lo regular, casi siempre queda en la tutela la familia de la madre. Pero ¿cuál va a ser el vínculo, la relación de esos niños? Creo que eran 3 que tenían. Son 3, 2 con el matador, 1 con el matador y 2 que eran de otra pareja que tuvo. Exacto. Entonces, ese niño, el hijo común, ¿cómo va a reaccionar ante los familiares de su padre? ¿Va a sentir rechazo? No se sabe cómo puede reaccionar. Entonces, justamente ahí encaja perfectamente lo que usted acaba de decir. Los organismos del Estado vinculados a la educación de la infancia, a la higiene mental de la infancia, ¿cómo van a actuar? Ahora mismo asumen compromiso a través de los medios de comunicación, pero del dicho al hecho, y me gusta bastante unos reportajes que realizó en años pasados, el año pasado el Listín Diario, dándole seguimiento a los niños que quedan huérfanos de padre y madre, porque algunos quedan huérfanos de padre y madre, pero con el padre vivo. Y digo de padre y madre con el padre vivo porque el padre está en la cárcel, guardado en prisión 30 años, condenado a 30 años. O sea que ese niño no lo va a ver jamás su padre, y quizás sienta el rechazo de no verlo más. Aunque esté mañana un adolescente o un adulto, va a sentir el rechazo porque lo desprendió de su madre. Entonces, hacia ahí debe enfocarse en los programas de orientación, de educación del Estado Dominicano, para fortalecer la higiene mental
emocional de estos niños. Sí, realmente son hechos que conmueven. Estos hechos que yo he estado refiriéndome conmueven a la sociedad dominicana, porque ese hecho que usted dice por el cuadro, por la imagen de ese pequeño, es trágico. Pero lo que sucedió en Bonao también es una tragedia increíble. Este señor que mata a la esposa, mata a la querida, mata a un guardián que nada tenía que ver con eso, hiere al propietario de la casa donde trabajaba la esposa, hiere a un hijo que está tratando de intervenir y a otra persona, y aún así queda con vida y dice que le faltó otra persona. O sea, ¿cuál será esa otra persona? Es un asunto que tú dices, ¿qué pasa con la salud mental en nuestro país? Y estaba oyendo precisamente en el día de ayer una historia que estamos investigando a profundidad, de que esta persona, el señor Carlos Julio Guzmán Campuzano, es pariente de otra persona que hace un tiempo hizo lo mismo, cometió una tragedia familiar en los años 70 en San José de Ocoa, que mató a la esposa, a una señora amiga, y se fue corriendo. Después en la montaña, se metió a la montaña de Ocoa, se llevó a una niña de 15 años que era hija de él, la embarazó, estuvo como un año en esa zona. La policía lo encontró, lo agarraron preso, después volvió y en un enfrentamiento, bueno, murió. Pero ese otro hecho también sucedido en Elías Piña, donde un alcalde pedáneo se dice también que movido por los celos, por qué sé yo qué cosa, que no es argumento ni es razón, también cometió otros hechos. Es decir, aquí en el país hay que poner atención a la salud mental. Yo creo que hemos hablado de eso otras veces, y ya algunos de los invitados que ha traído Martín Espinal ha hablado de la necesidad de que las autoridades pongan mayor énfasis en lo que es esto de la protección ciudadana, del cuidado a las personas, de que en los hospitales, los departamentos de salud mental funcionen de verdad. Este señor, el Bonao, realmente es un caso muy, pero muy, si se quiere, debe ser de mucho interés para los profesionales de la higiene mental. ¿Sabe por qué? Porque él aún en su lecho de herido dice que le faltó uno, pero también, según pude leer en algunos medios de comunicación, la familia de él tiene antecedentes de haber asesinado a su esposa. Dos de sus hermanos también asesinaron a su respectiva pareja. Hay uno que está condenado a 30 años de prisión, está en la cárcel, otro que está condenado a 20 años de prisión porque mató también a su esposa, su compañera. Entonces hay que ver, porque caramba. Ojalá que las autoridades no vean esto pasar así simplemente como tragedia, sino que se ponga mayor interés, mayor énfasis, para que las atenciones preventivas, prevenir este tipo de casos, pueda suceder. Claro, no hay un especialista para cada ciudadano para saber lo que piensa, pero sí hay que tenerlo lo más próximo posible, que en nuestros hospitales esos departamentos funcionen y que haya una orientación de estos departamentos que existen en el Ministerio de Salud, en las dependencias regionales de salud, en centros como el CONANI de orientación familiar, para que tengamos una familia más unida, más identificada con los intereses, los deseos de progreso, de superación que necesitamos todos. Mire, hay tantas aristas con ese episodio de Bonao, que también llama mucho la atención que el hijo del herido pues llamó a la policía. Llamaron los vecinos, llamaron al 911 y la policía, podríamos decir, que llegó a tiempo para evitar quizá el tercer homicidio que se cometió. El tercer crimen pudo haberlo evitado a la policía, pero la policía, según un video que ha rodado en las redes sociales, lo que llamaba al señor a que depusiera de las armas, que estuviera tranquilo, pero no actuaron para, de ser necesario, pues someterlo a la obediencia, sea como sea, para evitar ese último crimen que él cometió. Sin embargo, después que ejecute el último crimen, entonces ahí la policía actúa. Se escucha, incluso se dice, y la fuente es de muy entero crédito, se dice que la policía lo que hizo fue a la señora que grabó el video que circuló en las redes sociales, porque ella inmediatamente comenzó a enviar por WhatsApp a otros amigos, la obligó a borrar ese video de su teléfono celular. Esa es la acción de la policía. La policía, sé que hay muchos policías que tienen temor, tienen miedo de hacer uso de las armas en ocasiones, pero
que deben tener ese temor de hacer uso de las armas para enfrentar a ciudadanos común y corriente, pero un ciudadano que ya ha asesinado dos, usted tiene que hacer uso de las armas, no para asesinarlo a él, sino para someterlo a la obediencia, que es un tiro en una pierna, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, a propósito de este tema que estamos comentando, de la necesidad de que haya una mayor atención de salud mental y cuidado en los hospitales, tenemos unas declaraciones que dio esta semana el ministro de Salud, Daniel Rivera, con relación a la frontera, los hospitales, la instalación de hospitales de atención a ciudadanos en la zona, y él hacía énfasis en la necesidad de que esos hospitales estén ubicados del otro lado, y también hacía énfasis en la necesidad de la vacunación masiva de ambos lados contra el polio, cuidados contra el cólera y otras enfermedades que son transmisibles y transferibles. Que se pueden prevenir con vacunas. Entonces vamos a escuchar esa declaración, un poquito de la declaración que da el doctor Rivera con relación a ese tema y la necesidad de que haya más cuidado en las maternidades, porque dice él que podría colapsar la atención en los hospitales públicos si no se pone control a la cantidad de parturientas haitianas que vienen. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice el doctor Rivera. Nosotros hemos visitado la frontera recientemente en Jimaní con el representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Alexander Titono, y él pudo observar cuántas habían ahí participando de atención, cuánto estaba en vacunación, para que ustedes sepan, en ese solo puesto de vacunación se vacunan entre 15 a 20 niños diarios de origen haitiano, pero que vienen incluso a la frontera a vacunarse. Nosotros creemos que la vacunación de todo el que está en el territorio nacional, ya sea venezolano, bolivariano, peruano, lo que ustedes quieran, tienen que vacunarse, porque la difteria o el polio no tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con protección de todos nosotros. Y le puedo decir que ahí en Jimaní la vacunación llega hasta un 112%. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que vacunar también a los nacionales extranjeros haitianos. Entonces, la presión sí la tenemos. Ahora, lo que nosotros queremos es, como dice el presidente Luis Abinader, restablecer la democracia en Haití, porque de Jimaní a Puerto Príncipe son solamente 30 minutos. Y ahí es que están los focos de cólera, ahí es que están los problemas de insalubridad y la inseguridad. Entonces, también hablamos, y así lo vieron con interesante los Estados Unidos, y lo más importante, y el énfasis que quiero yo hacer énfasis también, es en la necesidad de que esos hospitales, de lo que nos están hablando, de lo que nos quieren ubicar, de lo que se ha comentado que quieren los grandes países, las grandes naciones, que se quieren instalar en la frontera, que sea del otro lado. El doctor Rivera dice, sí, que se instalen hospitales del otro lado, no de este lado, como son las pretensiones. Bueno, y me gustó bastante la declaración del doctor Rivera con relación a la salud preventiva, la vacunación. Eso es interesante, que se había descuidado un poco el sistema inmune de la República Dominicana, producto que nos habíamos centrado en el COVID. La prevención de COVID y ya los sistemas de inmunización a los niños se descuidaron un poco, y por eso vemos que algunos brotes, por ejemplo, han surgido, algunos niños con polio y otras enfermedades que se tenían bajo control. Vamos a esperar, ya el COVID pasó, ya el COVID es otra etapa, que el sistema inmunológico, el sistema de vacunación existente en la República Dominicana, que es muy bueno, excelente, se reactiva en todo el país, y que existan esas vacunas, que no se dé lo que se da en algunos centros hospitalarios públicos, como el caso de Honduras, Matambre, que mandan a las madres a las clínicas privadas a vacunar a sus hijos, porque aquí no hay vacuna. Así me lo he dicho, porque lo digo por experiencia propia, que llevé al nieto más pequeño mío a vacunarse ahí, y no estaba una vacuna básica. Para el niño no, que no hay, pero mire, llévelo a tal clínica que ahí hay. Así no. Y otro aspecto importante de lo que dijo el doctor Rivera es con relación a las parturientas haitianas. Él dice que tenemos que tener cuidado con esto, porque puede colapsar el sistema de salud de nuestro país en cuanto a las maternidades si no se pone control en eso. Es otro aspecto al que tenemos que poner atención, y en el que los organismos internacionales y las grandes naciones también tienen que hacer énfasis para evitar que suceda. Bueno, vamos a la pausa comercial. Vamos a dejar que usted presente de inmediato a Martina Espinal con el invitado que tenemos hoy, invitados siempre especiales en el área de la salud, que vienen a tener informaciones sumamente importantes e interesantes para la población dominicana. Bueno, sí, después de la pausa entonces Martina viene con Sonia Paradis, que es
la presidenta de la Asociación de Enfermeras Graduadas. Ella habla de la necesidad de más enfermeras, de mejor salario, de mejor cuidado, de más atención en los hospitales, y habla de que hay mucha precariedad en los centros asistenciales. Luego de la pausa, inmediatamente entonces, Sonia Paradis con ustedes.